¿no? Algunos dicen, o sea, llegan incluso a la conclusión de que, entonces el fruto prohibido era relaciones sexuales y eso fue lo que tuvieron Adán y Eva, entonces eso fue el pecado. Pero no va por ahí en realidad. De hecho, también Hollywood lo ha pintado como que fue una manzana, ¿no? Pero en la Biblia no está especificado qué fruto. Y quisiera que descubramos juntos lo que en verdad dice la Biblia acerca del pecado, porque lo que dijeron acá mucho tiene relación con ello y vamos a profundizar un poquito más, ¿sí? Dice así, el comienzo del pecado. ¿Dónde y cuándo comenzó el pecado? ¿Será que comenzó en el Edén con Adán y Eva? ¿Será que comenzó el día en que tomamos conciencia y por ahí mentimos, dijimos nuestra primera mentira, hicimos nuestro primer acto malo? ¿Dónde comienza el pecado? Vamos a leer Apocalipsis 12, del 7 al 10. Yo sé que por ahí alguno le puede decir, wow, Apocalipsis, no es el libro donde hay dragones y cosas raras, y de hecho hay mucho simbolismo, pero en esta historia vamos a ver algo muy claro que Dios nos quiere transmitir en estos versículos, ¿ya? Vamos a leerlo detenidamente. ¿Quién puede leer este versículo? ¿Quién Participen. levanta la mano, chicos? La hermana Silvana, creo. ¿Sí? A ver, mami. Puede No. ser. Ángel Zurita quiere leerlo. Ángel, vamos, Ok, Ángel. vamos, Ángel. Vamos, Ángel, el tiempo es tuyo, está apagado tu micro. Bien, buenas noches con todos. Bien, Ángel. Bien, el texto bíblico dice, el texto bíblico 12:7, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra ¿no? Y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces dice, ¿no? Oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Muy bien, Ángel, tú mismo. Entonces, en este pasaje que acabamos de leer, dice que ¿dónde comenzó el pecado? En el cielo, dice, ¿no? Muy bien, Ángel, muchas gracias. Acá, claro, se menciona que comenzó una batalla en el cielo, ¿verdad? Que había una lucha entre Jesús, los ángeles, contra el dragón, ¿no? Satanás y sus ángeles. Y que finalmente, ¿qué pasó? Que Dios arroja a Satanás junto con sus ángeles a la tierra. O sea, los saca del cielo. Básicamente eso es lo que pasó. Los saca del cielo, los arroja a la tierra y de esa manera vemos cómo él fue lanzado, ¿no? Dice, ¿no? Fue lanzado fuera del cielo el acusador de nuestros hermanos, quienes acusaba delante de Dios de día y de noche, ¿no? Porque Satanás estaba presto siempre para señalar los errores de los demás delante de Dios, ¿no? Entonces, de esa manera comienza el pecado, comienza en el cielo. ¿Y por qué justo Sarita mencionó el tema de, bueno, no mencionamos el tema de Adán y Eva? Vamos a ver que eso tiene relación y más adelante va a tener sentido, ¿ok? En esta segunda pregunta, sí, vamos a seguir hablando acerca de lo que pasó en el cielo. ¿Cómo es que se origina el pecado en un lugar de perfección, ¿no? Porque cuando nosotros pensamos en el cielo, ¿qué se nos viene a la mente? ¡Wow!, ¿no? Todo perfecto, toda la felicidad, ¿no? La plenitud del ser humano viviendo en armonía, en comunión, ¿cierto? Eso es lo que pensamos sobre el cielo. Pero, ¿y cómo es que entonces en el cielo se origina esta batalla y Satanás y Dios? ¿Cómo es que pasa esto, no? Vamos a ver qué sucedió. La pregunta es, ¿en quién se originó el pecado? Y está la respuesta en Ezequiel 28, del 14 al 17. ¿Quién lo puede leer?
Yo leo. Vamos. Excelente, Daniel. Dice, tú, querubín grande, protector, yo... Uy, ok. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Muy bien. Tú mismo dime, ¿en quién se originó el pecado? En el ángel Lucifer. Lucifer, muchas gracias por leer. Creo que fue Daniel, ¿verdad? Daniel. El mismo, sí, sí. Eso. Muchas gracias, Daniel, por leer, por respondernos esta pregunta. Y en efecto, no miren lo que dice la Biblia, que el pecado se originó en el corazón de un ángel, Lucifer, que quería ser igual a Dios, ¿no? Que se enalteció a causa de su hermosura, ¿no? O sea, era tan guapo que se creyó pues lo máximo, ¿no? Y empezó en su corazón a tal vez hacerse preguntas, ¿no? ¿Y por qué todos los ángeles adoran a Dios y no me adoran a mí, ¿no? Que soy tan bello, tan talentoso, que tengo tanto poder también aquí, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué a Dios y por qué no a mí? Yo también quiero ser adorado y empieza a nacer en su corazón todos estos sentimientos, estos pensamientos, ¿no? Hay un aspecto muy importante ahí, ¿no? Que podemos detenernos a meditar. Es que el pecado no nace por una acción, no es que alguien mató, no es que Satanás fue y quiso matar a Dios, ¿no? O que Satanás, no sé, pues no agarró un ángel y lo cogoteó, o sea, el pecado nació en el corazón, en el pensamiento de un ángel que se enalteció, que quiso ser igual a Dios. Entonces, ahí hay que también hacer una autorreflexión y decir, bueno, es importante entonces que cuide lo que pienso, ¿no? Es importante que cuide qué ideas entran a mi mente. Porque de hecho que eso, que comenzó en su pensamiento, ya vimos en el versículo de Apocalipsis que después se desencadenó en toda una batalla, ¿no? En Satanás, ya Lucifer, que con, que con mucho enojo no va contra Dios y se da toda esta batalla, ¿no? Y bueno, termina siendo arrojado a la tierra, ¿no? Entonces todo comienza en el pensamiento, todo comienza en nuestro corazón. Cuando la Biblia habla de corazón, se refiere a la mente, no a los pensamientos. Y tenemos un Hay pensamiento, tenemos un comentario de Luis. Tenemos un comentario de Luis que dice, el pecado apareció cuando Lucifer se llenó de orgullo, se exaltó a sí mismo y decidió rebelarse contra Dios. Por lo tanto, Dios no creó el pecado, sino que éste surgió por la libre decisión de Lucifer de apartarse de Dios. Bien, bien, exacto. Y ahí dice, ¿no, Juan? Dice, ese se llama el misterio de la iniquidad. Es muy cierto, ¿no? Porque de hecho que es un misterio, uy, sorry. De hecho que es un misterio, cómo es que en un lugar tan perfecto, con ángeles, ¿no? Y todo armonioso, surge este sentimiento, ¿no? De querer enaltecerse, de querer ser más que Dios, ¿no? De querer recibir adoración. Este es un misterio en realidad, ¿no? Y que esperamos ser respondido cuando vayamos al cielo. Hay- Vamos a silenciar el micro. No lo tengo encendido. Ah, ¿cómo hago, hija? Porque Sorry, chicos, estamos acá con problemas técnicos. Interferencia. A ver, No, a ver, pues, a ver. Un ratito. ahí podemos ver que todo inició en el corazón del enemigo, ¿no? Y que en el cielo vamos a aprender de esos misterios que hasta ahora es que todo ha sido tan armonioso y nos damos cuenta que las consecuencias de ese sentimiento que apareció
Es un misterio relacionado, dice Luis, dice, es un misterio relacionado con el mal uso de la libertad que Dios otorgó a su creación. Cierto, ¿no? O sea, es que lo que pasa es que a veces nos olvidamos un poco, tenemos un pensamiento un poco hollywoodense, ¿no? Como que pensamos en el cielo y en los ángeles, y decimos, guau, ahí todos, ¿no? Como que, sumisos ante Dios, sometidos, en plan de que pensamos como si fueran robotcitos, ¿no? Pero no, de hecho, como dice Luis, no tenían libertad, ¿no? Y al tener libertad, podían escoger si servían a Dios o por ahí se torcían, no hizo adoración se iba por otro lado, y en el caso de Satanás le pasó eso, ¿no? Se fue por otro lado. No quiso adorar a Dios como el resto de los ángeles, ¿no? Por eso es un misterio, ¿no? Y relacionado, ¿no? A cómo ejerció él su libertad, ¿no? A lo que él decidió hacer con esa libertad que Dios le daba. Ahora, yéndonos ya a la parte Laura, de lo que Laura pasó. quiere hacer un comentario. Sí, ok, dale, vamos, Lau. Sí, también un punto que podemos tomar en cuenta en cuanto a lo que se está hablando de Satanás es, hay un versículo en Ezequiel donde él dice, yo subiré y exaltaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Entonces, también se ve que gran parte de lo que, o sea, la palabra que resalta o la idea que resalta es el yo, ¿no? O sea, también lo que nace de Satanás es el egoísmo, o sea, una de las raíces del pecado es el egoísmo, el pensar en sí, ¿no? Empezó, como estabas comentando, a ver sus propios dones, su propia belleza, en lugar de ver al dador, ¿no? A todo lo que, a quién le había dado todo eso. Y es por eso que él empieza a exaltarse a sí mismo. Y a veces cuando escuchamos la palabra egoísmo, como que lo tomamos con paños fríos, ¿no? O sea, es como que, bueno, pues es un defecto, pero en realidad si lo analizamos con respecto a Lucifer y al origen del pecado, es bastante interesante cómo puede ser una raíz, ¿no? Del pecado. Y hoy en día, pues, o la naturaleza del ser humano es también así. Somos bastante egoístas. Y justamente es alucinante cómo Cristo nos manda a todo lo contrario, a dejar nuestro yo y pensar en Dios y en los demás, ¿no? Cuando Jesucristo le preguntan cuál es el mandamiento más importante, Jesús no habla de restricciones o castigos, ¿no? O sea, Jesús dice, ama a Dios por sobre todas las cosas y a los demás como a ti mismo. Y en tercer lugar, ya al último, estamos nosotros, ¿no? Pensar en nosotros. Entonces, eso también es un punto a tomar en cuenta, ¿no? Dentro del tema del origen del pecado. Sí, es muy cierto. Sí, Sarita. Vemos dos contrastes, ¿no? Cuando el enemigo quería ser elogiado, quería ser, que sea el centro de todo, y Cristo vino acá a servir. ¿No? La diferencia de cómo es el corazón del Padre, totalmente. Sí, tal cual. O sea, vemos algo que dijo Laura es muy cierto, ¿no? O sea, el ser humano hoy en día tiende mucho a ser egoísta, a pensar en sí mismo más que en cualquier otro, en tirar cada uno para su rancho, ¿no? O sea, todos queremos, digamos, nuestro propio beneficio. Justo hoy en la tarde estaba escuchando como que una prédica de cuál es la diferencia entre el amor y la lujuria, ¿no? Cuando uno piensa en lujuria, de que dice, sexo, sexo, ¿no? Pero no, va más allá de eso, ¿no? El concepto de amor es el pensar en el beneficio del otro por encima del propio. Y el concepto de lujuria es pensar en mi propio beneficio por encima del bienestar de cualquier otro. Entonces, a veces, por ahí podemos meter también la parte del egoísmo, el orgullo y todo eso, ¿no? Que pensamos, como dice Laura, que es algo así nomás, pero, o sea, llevó a un ángel y a la tercera parte de los ángeles del cielo a ser arrojado a la tierra. O sea, no es algo como para tomarlo, digamos, eh, como, como si no tuviera importancia. No, de hecho que sí, y nos afecta diariamente, ¿no? Es por eso que es tan importante someter eso a Dios, someter eso a Cristo y pedirle a Dios que nos enseñe a ser más como Jesús, ¿no? Menos egoístas, menos orgullosos, más amorosos, ¿no? Menos pensar en nosotros mismos y más pensar en los demás, ¿no? No en el aspecto de autosabotearte, anular tus límites, hacerte daño, no, pero en el aspecto de poder
digamos, mostrar un amor genuino, ¿no? Benigno, sacrificial, que no espera nada a cambio, ¿no? Y es muy distinto, ¿no? Hoy en día a eso es a lo que, digamos, apuntamos, aun cuando sea tan contracorriente, ¿no? Tan contracultura. Y seguimos con la pregunta, bueno, la tercera pregunta, y es que, bueno, ¿no? Como vimos inicialmente, Satanás y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Ahora, pues, sabemos que Dios creó, ¿no? Este mundo, creó los seres humanos, y cuando ya todo había sido creado, adivinen quién quiso por ahí hacer de las suyas. Vamos a leer Génesis 2, del versículo 15 al 17. Y la pregunta es, ¿qué señal de obediencia le dio Dios a Adán y Eva, ya habiendo sido creados ya aquí en la tierra? A ver, ¿quién nos apoya con la lectura? A ver. Principal Angie Ríos. Vamos, Angie, vamos, Angisita. Hola chicos, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Ok. Génesis capítulo 2, versículo del 15 al 17, dice, tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo alabara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Muy bien. Angie, ¿qué señal de obediencia le dio Dios a Adán y Eva? No comer de un fruto. Ok, muy bien. ¿Dice ahí manzana? No, no ¿Dice dice pera? manzana. No. No, ¿verdad? Nada que ver, ¿no? Dice solamente un fruto. Es lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces, veamos este contexto. Gracias, Añisita. Dios crea a Adán y Eva, están en el paraíso del Edén, ¿no? Uno se podría imaginar, wow, yo quería en ese paraíso, ¿no? Me estaría bañando en una catarata, así, en un manantial, ¿no? Precioso, comiendo todo lo que Dios sí me dejó comer, acariciando un koala, un león, ¿no? Cualquier animal que pase por ahí, viviendo el mejor momento, ¿no? De mi vida, de mi existencia. Y bueno, ¿no? Tal vez Adán y Eva sí la pasaron un poco así, ¿no? Pero no, somos seres humanos con tendencia a veces a pensar en cosas que no deberíamos o hacer caso a cosas que no deberíamos, ¿no? Y eso fue lo que pasó con Adán y Eva, ¿no? Dios les había dicho claramente que de todo el huerto, de todos los árboles, de los frutos de todos los árboles podían comer, excepto de uno, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿ok? Que de ese árbol no iban a poder comer, y no iban a poder comer, porque si comían ese fruto, iban a morir, ¿ok? Ese era el acto, ¿no? El no comer de ese fruto, y la consecuencia era, porque si no, iban a morir. Ahora, vamos a ver qué pasó, qué fue lo que hicieron, ¿no? Bueno, de hecho ya sabemos, digamos, qué hicieron, porque si no nuestra vida ahora sería distinta. Pero vamos a ver qué dice la Biblia específicamente. Pregunta número 4. ¿En qué consistió el primer pecado? Génesis 3, del 1 al 6. ¿Quién lo desea leer? Lo quiere leer Nando Boy. Fernando. Jeje. Dale, mi amigo, ahí está. Sí, así sale mi. Bueno, ok. Génesis 3, 1, 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había creado, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Muy bien, Fer. Ahora, ¿qué dice? ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? ¿En qué consistió entonces el primer pecado?
de acuerdo a lo que hemos leído? La desobediencia. Muy bien, en desobedecer a Dios. Gracias, amigo. Entonces, miremos aquí, ¿no? Ya Adán y Eva tenían un mandato bien claro, no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ok. ¿Qué fue lo que pasó? Se presenta Satanás en forma de serpiente, ¿ok? En forma de serpiente y comienza a hablar. ¿Qué pasaría si ustedes vieran un animal que habla? Ahorita, o sea, ahorita. Su perro comienza a hablar. Hola, Saraí, ¿cómo estás? Te he observado, ¿no? Hola, Laura, ¿no? Hola, Angie, ¿no? Viene tu gato, ¿no? Ay, Angie, ¿cómo estás? Te he visto un poco alegre el día de hoy, ¿no? ¿Qué Todos pasaría, hablan. Sí, sí. qué pasaría con nosotros si nuestros animales empezaran a hablar? Nos asombraríamos, ¿cierto? Un escobazo en su cabeza. Totalmente. En efecto, nos asombraríamos, nos asustaríamos más bien, ¿no? Y claro, porque es un acto asombroso, no estamos acostumbrados a eso, ¿no? Y bueno, ¿no? La reacción de Eva también fue de asombro, ¿no? Viene una serpiente que empieza a hablar, ¿no? Y le dice, ¿no? Con que Dios les dijo que no comieran de este árbol que está en el huerto, ¿no? Y la mujer le dice, sí, en efecto, ¿no? No podemos, de todos los árboles, de los frutos de todos los árboles sí podemos comer, pero de este dijo que no comiéramos, ¿no? Y añadió algo más, ¿no? Que no lo toquen. Dios no les había dicho eso, pero bueno, ella añadió eso, ¿no? Por ahí tal vez podemos decir que estaba un poco desatenta, ¿no? Dice, entonces la serpiente le dice que no van a morir, sino que sabe Dios que si comen de ese fruto les va a abrir los ojos y van a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Ahora, por qué podría parecernos bastante lógico lo que dice el enemigo? Ah, bueno, claro, no es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Yo conozco lo bueno, ¿no? Conozco a Dios, lo bonito, lo bueno. Tal vez hay algo que estoy desconociendo. Y bueno, la serpiente me dice que si entonces como este fruto también voy a conocer lo malo, ¿no? Así como Dios. ¿Conoce lo bueno y lo malo? Yo. Creo que, creo que quería participar Luis. Sí, vamos, Luis. Hola, hola, buenas noches a todos, saludos. Sí, a veces no sé cuántos hemos escuchado a personas o nosotros mismos hemos dicho de que si hubiésemos estado allí, nosotros no hubiéramos pecado. Pero realmente yo creo que hubiésemos caído en lo mismo, como decía, eh, que un animal, una serpiente nos hable. Claro, en ese momento pues no se tenía, eh, digamos que no había malicia en ningún lado. Entonces ellos, bueno, Eva en este caso, ¿verdad? Pues quedó sorprendida. De hecho, la hermana White nos dice que la serpiente tenía alas, volaba, era de color tornasol, entonces era un animal muy maravilloso. Y lamentablemente el ser humano, ¿verdad? Cayó en el pecado al desobedecer a Dios y bueno, por desgracia entró el pecado en todo el mundo. Entonces, bueno, yo creo, ¿verdad? Que si hubiésemos estado allí de igual manera, de hecho, actualmente hasta con cosas menores, ¿verdad? Desobedecemos a Dios, pero cada día lo que debemos de hacer, ¿verdad? Es buscarle, seguir en sus caminos firmes, porque como lo dice Él en su palabra, ¿quiénes van a ser salvos? Solamente aquellos que perseveren hasta el fin. Eh, y es lo que debemos de hacer nosotros. Muy cierto, Luis, lo que dice. A veces nosotros podemos decirnos de que si hubiéramos estado ahí, no, yo no hubiera estado con él. Bueno, ya ahora sí. Perdón, estaban los perritos ladrando. Eh, ya. Bueno, te decía que es muy cierto lo que dice Luis, ¿no? Nosotros podemos pensar de que si hubiéramos estado ahí, tal vez no hubiéramos cometido esa desobediencia, pero bueno, diariamente somos tentados con otras cosas,
¿no? Tal vez no nos tiente un fruto, ¿no? Porque, ay, no me gusta la fruta, ¿no? Pero Satanás sabe qué utilizar para hacernos caer. No, no nos va a tentar lógicamente con algo que no nos guste nada. Hola, papi. Bueno, así. Entonces, vamos a ese punto, ¿no? En ese momento, Eva es tentada con este fruto, no tentada tanto con el fruto, pero con la consecuencia, ¿no? El hecho de poder tener mayor conocimiento, ¿no? Ahora, Dios conoce lo bueno y lo malo, sí, bueno, Dios conoce todo, ¿no? Eso es lo que dice la Biblia. Pero no es que Dios conoce lo malo porque practica lo malo, porque practicó, no, simplemente Dios, o sea, lo ve, lo observa, ¿no? Ahora, lo que Satanás le decía a ella de que iba a ser como Dios y que iba a conocer el bien y el mal, no era tan así, ¿no? Porque si bien Dios conoce lo bueno y lo malo porque observa lo malo, Él es pura bondad, Él es puro amor, pero tiene el conocimiento de observar lo malo, en el caso de Eva iba a ser completamente diferente. Ella iba a conocer lo malo porque iba a hacer lo malo, iba a pecar, iba a desobedecer. Es muy distinto. ¿Y cuál iba a ser la consecuencia? Lo que dijo Dios, ¿no? Ciertamente que morirás. Entonces, es muy distinto y Satanás sabe cómo utilizar las palabras para endulzarlas, para hacerlas ver como que vienen de Dios, pero finalmente no es así, ¿no? Y por eso es importante estar atentos a lo que Dios nos dice. Y bueno, finalmente ella toma el fruto, come y también le da a su marido. Y él comió también igual que ella, ¿no? Claro. Ahí Sí. podemos ver, Nati, de que a veces uno dice, pero ¿por qué estaba ese árbol en ese lugar? Pues que en realidad, ¿cómo podría en ese momento Adán y Eva probar que realmente eran obedientes si no tenían esa capacidad de poder escoger, ¿no? Es por eso que estaba ahí ese árbol, porque si ellos pues no hacían caso a Dios, entonces pues tomaban de este árbol, ¿no? En eso pues por eso que ocurrió, cayeron en desobediencia. También muy importante saber de que cuando estamos fuera de los parámetros de Dios, es ahí cuando pecamos, tristemente. A veces nosotros hacemos justo lo que Dios nos dice que no hagamos y ahí las consecuencias. Tal cual, tal cual. Y bueno, ¿no? Vemos ahora que después del pecado, acá ya, bueno, vamos a pasar a otra pregunta, pero como para comentarles un poquito al respecto, ¿no? Luego de que esto sucede, las consecuencias fueron bastante graves, ¿no? Fueron lo que hoy en día vemos, ¿no? Ya no vivimos en un paraíso, ¿no? Bueno, a menos que alguien aquí conozca, no sé, pues Maldivas, alguna playa caribeña, ¿no? No sé, yo. Claro, Sí, ¿no? Puede comparar un poquito, ¿no? Lo que hubiera sido lo que sería el Edén, pero aún con todo eso, aún en este mundo, con los lugares más hermosos que pueden existir, no se compara, ¿no? A lo hermoso de un lugar donde no había pecado, a lo hermoso de un lugar donde no había maldad, a lo hermoso de un lugar donde estaba la presencia de Dios, donde Dios estaba con ellos, los sustentaba, los acompañaba, podían conversar con Dios, o sea, ni aún la playa más bonita, ¿no? El lugar, el manantial más precioso, se compara, claro, se compara con eso, ¿no? Hoy en día no vivimos así, ¿no? Hoy en día es muy distinto todo, vemos muerte, vemos enfermedades, vemos personas que batallan en matrimonios difíciles, personas amistades que se rompen, vemos, vemos personas que están padeciendo económicamente, hambruna, guerras. Las consecuencias han sido devastadoras. Lino me parece que desea participar. Sí. Vamos, amigo. Dale, Lino. No, iba a decir que ellos tuvieron el privilegio, o sea, Adán y Eva, de ver a Dios y aún así desconfiaron, o sea, ¿cómo desconfiaron? O sea, creyeron más al enemigo que al propio padre. Nada más eso iba a decir. Pero es lo que hace justo ahora el enemigo, ¿no? Que mezcla la verdad con la mentira y parece como si fuera, hasta uno hace dudar, ¿no? Es como que,
ay no, pero parece que sí, puede ser que tenga razón, pero esos son los métodos que usa el enemigo ahora actualmente también, ¿no? Por ejemplo, con respecto al libertinaje, que te dice de que no, sí, con eso puedes experimentar de una otra manera libertad, puedes hacer lo que tú quieras, puedes ser rey de ti mismo, ¿no? Pero vemos las Ah, consecuencias. claro, eso sí. Te endulza con tus palabras y toma Disfraza, otros claro, como su objetivo, pues. disfraza algo Mm, y al final sabemos que es camino de muerte. claro, Muy así es. cierto. Cierto, chicos. Y justamente, ¿no? Hoy en día vemos las consecuencias del pecado original, ¿no? De Adán y Eva, y las consecuencias del pecado que nos rodea, e incluso podemos, tal vez en algún momento lo hemos visto en nuestra vida, ¿no? Eh, vamos a ahondar un poquito en estas consecuencias. Vamos a leer primero de Juan 3:4, ¿ok? ¿Qué es el pecado? A ver, Lino, tú mismo apóyanos con la lectura, porfa, si es posible. Listo. Ya. ¿Qué es el pecado? Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Muy bien. Respuesta del pecado. ¿Cuál es la El respuesta? pecado es la infracción de la ley. Muy bien. Muchas gracias, Lino. Ahora, ahí me voy a tener un Es el poquitito. pecado. Sí, sí, amigo, continúa, continúa. No, está bien, está bien. Es lindo. Sorry, te corté. Ya, miren, entonces, en el mundo tenemos leyes, ¿verdad? El Código Civil, ¿verdad? Tenemos el Código Penal acá en el Perú, tenemos por ejemplo, ¿no? Los derechos humanos, ¿no? Tenemos muchas leyes, muchas normas, ¿no? En lugar donde vamos, lugar donde tenemos normas de convivencia, por ejemplo, ¿no? Hay reglas que cumplir. Y en el Perú tenemos, ¿cuál es la ley más importante del Perú? La Constitución, ¿verdad? Constitución Nacional, ¿cierto? Muy bien. Entonces, en este mundo hay leyes, ¿ok? En los gobiernos de este mundo hay leyes. En el gobierno de Dios también existe una ley. ¿Y quién sabe cuál es esa ley? ¿De quién estamos hablando? ¿Cuál es la ley de Dios? Los 10 mandamientos. ¿Mandamientos? Los mandamientos. Los 10 mandamientos. Mientos. Muy bien. Y eso se encuentra en Éxodo 20. No vamos a profundizar tanto en esto porque, bueno, estamos hablando específicamente del pecado, pero vamos a un poquito recordar, ¿no? Porque seguramente muchos acá hemos visto, conocemos, ¿no? Los 10 mandamientos porque los hemos escuchado, tal vez de chiquitos hemos ido a alguna clase de la Biblia, ¿no? O vimos la película de Moisés y por ahí se nos quedó algo, ¿no? Pero bueno, en resumen, los 10 mandamientos son la ley del gobierno de Dios, ¿ok? Dios tiene una ley y es esta, ¿no? ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Más o menos, a ver, recordándonos, a ver una idea, chicos, algún mandamiento que se acuerden. Honrarás a tu padre y a tu madre. Ya, perfecto. Amarás ¿Cuál más? amarás No a matar. tus ¿Cuál más, chicos? A ver los que no han participado. Vamos, chicos, Mandamientos. Que no respetemos mentira. el séptimo día. Exactamente. Ajá, muy bien, el día de reposo, claro, el sábado. ¿Qué Honrar, más? A ver, chicos. honrar a tu padre y a tu madre. Ajá. No desear los bienes ajenos. Claro, no codiciar, ajá, muy bien. ¿Cuál más? No matarás. Creo que No también Correcto. matarás. es esta, creo que tendrás otros dioses, algo Sí, así creo. correcto, no tener otros dioses, ¿no? Delante de Jehová. Muy bien. ¿Qué más? ¿No hacerse qué? Imágenes, Todo ¿no? el No nombre hacerse. de Dios, Sí, no Ajá, no adorarías. tomar el nombre de Dios en vano. no No le tomarás imaginé. en vano el nombre de Dios. Correcto, correcto. Muy Vale. bien, muy bien. Así es. Entonces, bueno, también no hablarás falso testimonio contra tu prójimo, ¿no? No cometer adulterio, no robar, no matar. Muy bien, los han dicho todos.
creo yo, creo que lo han dicho todos. Entonces, esta es la base del gobierno de Dios. Así como los gobiernos del mundo tienen leyes, normas, el gobierno de Dios tiene también esta ley que son los 10 mandamientos. Todo se rige por leyes, muy bien, es verdad lo que dice Albani, vamos a saludarla también a ella y darle la bienvenida. Es cierto, ¿no? Hasta la naturaleza se rige por leyes, ¿no? La ley de la gravedad, la ley de la atracción, muchas leyes en la naturaleza, en el mundo. Entonces, dice el versículo que el pecado es la infracción de la ley. O sea, ¿de qué ley? De la ley de Dios, ¿no? Estamos hablando del concepto de la Biblia, ¿no? Entonces, si el pecado es la infracción de la ley, quiero que levanten la mano aquí, ¿quiénes han pecado? O sea, ¿quiénes han faltado a Dios en alguno de estos mandamientos? A ver, quiero ver sus manos. Todos, amiga, todos. Todos hemos pecado, dice, todos. Amiga. Uy, veo que algunos no han levantado su mano bien, ¿ah? Quiero ser como ustedes. Es que ellos son perfectos ahí. No, yo sé que acá todos somos conscientes de que en algún punto hemos fallado, ¿no? Estoy tratando de arreglar mi car. Uy, ok, listo, amigo Julio, no te preocupes, no te preocupes. Ay, Julio, no Con te que, preocupes. con que puedas escuchar la clase, yo creo que estamos muy bien. Entonces, en base a esta ley, ¿en algún momento hemos robado? Sí, en algún momento, ¿no? Tal vez ay, no, yo nunca he robado nada, pero de chibolo le sacabas unas moneditas a tu mamá de su monedero, ¿no? Para irte a comprar algo, ¿no? Tal vez. O te robabas un lápiz del colegio, ¿no? Bueno, eso también cuenta, ¿no? Las guavas de no, las, ¿Cómo? las guavas de las vecinas. Claro, la fruta de También, no sé. Las caramandungas, ¿no? las De caramandungas Totus. de Totus, ¿no? De Metro, sí, ¿no? Sí, pues. En algún momento todos hemos, ¿qué? Robado, ¿no? Bueno, honrar a tu padre y a tu madre, ¿no? ¿Cuántos le hemos contestado fea mamá, fea papá, les hemos hecho malas caras, les hemos dicho, no te metas en mi vida, tú no sabes nada? Todos, ¿no? Todos hemos pasado por eso, ¿no? Seguimos pasando algunos, creo. Pero bueno, sí, o sea, le hemos faltado respeto, ¿no? A nuestros Ay, yo lo padres, amo. claro. Delincuente del Y bueno, chicos, y entre otras cosas, ¿no? Tener otros dioses, sí, ¿no? Ay, no, pero yo nunca he adorado a ningún otro dios excepto, ¿no? Jehová. Eso decimos, ¿no? Pero a veces, ¿qué hacemos? Priorizamos el trabajo, priorizamos una pareja, priorizamos los negocios por encima de Dios, ¿no? Cuando faltamos a la iglesia por irnos a estudiar, ¿qué estamos haciendo? Poniendo a Dios primero, ¿no? No, lo dejamos de lado y priorizamos algo por encima de él y eso ya se convierte en un Dios en nuestro corazón. Entonces, muchas cosas así, ¿no? Que a veces que hacemos y bueno, ¿no? Eso es el pecado básicamente, ¿no? Faltar a la ley de Dios. ¿Y qué pasa o sea, y qué sucede si uno se entrega al pecado? Porque una cosa es que alguien sea consciente de y bueno, diga, no lo voy a hacer porque respeto a Dios, pero otra cosa es que alguien se entregue por completo a eso, ¿no? Y que constantemente esté faltando a la ley de Dios, faltándole a Dios, ¿no? Primera de Juan 3:8, a ver, ¿quién nos ayuda con este versículo? ¿A quién se entrega, dice el que practica el pecado? ¿Quién quiere leer el versículo, chicos? Creo que Franz quiere No se peleen, leer, ¿ah? ¿no? Franz, veo tu mano levantada. Sí, gracias. Dice, Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Muy bien. Entonces, ¿a quién se entrega el que practica el pecado? Al diablo. Al diablo. Correcto. Si estamos todo el día mintiendo, hablando mal de nuestro prójimo, codiciando todo lo que tiene el otro, estamos todo el día así, faltando el respeto a Dios, tomando su nombre en vano, hacemos una y otra cosa, no codiciamos, adulteramos, y estamos sumergidos en todo esto, estamos prácticamente entregados al diablo, ¿no? Porque el diablo peca desde el principio, ya vimos, ¿no? Cómo pecó él en su corazón, ¿no? Y para eso dice, apareció el Hijo de Dios, o sea, Jesús, para deshacer estas obras del diablo. ¿Cómo es eso posible? Vamos a seguir hablando un poco más al respecto. Pregunta número 7. ¿Qué produce el pecado entre el hombre y Dios? ¿Y cómo se relaciona esto con el sufrimiento? Isaías 59:2. ¿Quién lo puede leer? La hermanita Silvana, ahí dice. No sé si se me escucha.
Sí, se te escucha Ah, muy ya, bien. porque, uy, mi teléfono está terrible. Disculpen. A ver, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Muy bien, mami, muchas gracias. ¿Qué dice entonces acá? Vuestras iniquidades, o sea, bueno, nuestros pecados, o también otra palabra, han hecho división entre ustedes y Dios, ¿no? Y sus pecados, ¿qué cosa han hecho? Dice, ocultar de su rostro, uy, doble creo. Ya, ahora sí. Muy bien, nos quedamos aquí. ¿Qué es lo que provoca entonces el pecado entre el hombre y Dios? División, ¿no? Separación, alejamiento entre Dios y nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo. Dios no puede convivir con el pecado. ¿Qué hizo Dios cuando Adán y Eva pecaron? Eso, bueno, lo vamos a detallar después, pero lo que Dios hizo fue separar a Adán y lo sacó del Edén. Así como en un inicio sacó a Satanás y sus ángeles del cielo, porque en el cielo no puede haber pecado, cuando Adán y Eva pecaron en el Edén, también lo sacó del paraíso. Entonces, cuando tú y yo pecamos, qué es lo que se provoca entre Dios y nosotros? Una separación, porque Dios es santo y no puede convivir con el pecado. Entonces, nos empezamos a separar de Dios. A veces hay gente, ¿no? Pasa, ¿no? Narcotraficantes, ¿no? Que están con su rosario, con su crucecita y dicen, no, yo a Dios oro todos los días, yo siempre estoy cerca de Dios. Pero están haciendo negocios a costa del bienestar de mucha gente, ¿no? A costa de la vida de personas. Están constantemente mintiendo, estafando, robando. Y no creen que por más que la persona diga, no, yo oro todos los días, estoy cerca de Dios, ¿no creen que hay una división ahí entre Dios y esa persona? Claro que la hay, porque no puede convivir, o sea, una persona que está entregada al pecado, que está entregada a las obras del diablo, no puede estar cerca de Dios. No hay forma, ¿no? ¿Qué provoca ese alejamiento de Dios y nosotros? Provoca sufrimiento, no solamente para nosotros, porque a veces en el momento de pecar, de hacer este tipo de cosas, nos podemos sentir bien aparentemente, ¿no? Bueno, sí, hoy yo, no sé, pues, ¿no? Ay, sí, me siento muy bien siendo infiel a mi esposa, siendo infiel a mi marido, ¿no? Me siento muy bien. Sí, en el momento, por el placer que puede generar eso, ¿no? Pero luego no piensas que, o sea, uno a veces no piensa en el momento, ¿no? Porque estás en toda tu euforia, pero después, ¿qué pasa? ¿No? Viene el sufrimiento, sufrimiento para ti mismo, sufrimiento para la familia, sufrimiento para los hijos, ¿no? Sufrimiento para todos alrededor, ¿no? Y en el momento, como les digo, uno no lo ve, pero pasan los días, pasa un tiempo y se da cuenta de que, wow, ¿no? Realmente me alejé de Dios y realmente estoy sufriendo y he hecho sufrir a muchas personas. No, cuando mentimos, cuando hablamos mal de alguien, ¿no? En el momento va así, qué chévere el chisme, ¿no? Pero después, o sea, dejamos mal a una persona, se entera, le causamos un dolor en el corazón. Y todo eso pasa, ¿no? O sea, lastimamos, generamos dolor, y sufrimos también, porque después pensamos y dijimos, ay, no quería hacer esto, ¿no? O no fue mi intención. Entonces, de hecho que el pecado genera sufrimiento, ¿no? Esa es una de las consecuencias principales. Tengo un comentario aquí muy bonito de Luis Mario Ulloa, que es muy interesante. Dice, recordemos que Dios el Padre apartó la vista de Jesús en el momento de su crucifixión y que no es porque no lo quisiera, sino porque Jesús estaba cargando con el pecado de toda la humanidad. Y este fue el motivo por el cual el Padre se apartó del Hijo. Y Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Wow, qué Wow, importante eso. profundo, profundo eso, ¿no? Porque sí, de hecho que Jesús cargó con el pecado de toda la humanidad en la cruz del Calvario, ¿no? Porque sabemos, ¿no? De que la consecuencia del pecado en el Edén, ¿cuál era? La muerte, ¿no? O sea, cuando Dios le dijo, si comen de ese fruto, ciertamente que morirán, ¿no? Entonces, el resultado final del pecado es eso, ¿no? O sea, te aleja de Dios, hay sufrimiento y después que hay muerte, dice la Biblia, ¿no? Y eso está en Romanos 6:23. ¿Quién lo puede leer, chicos? Romanos 6:23. Quiero leerlo, veo la mano encendida de Angie. Vamos, Angisita.
Ya. Eh, Romanos capítulo 3, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, más la da vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien, Angisita, tú misma. ¿Cuál es el resultado final del pecado? La muerte. La muerte. Muy bien, Angie. Ahora, a eso queríamos llegar, ¿no? O sea, finalmente, ¿hacia dónde nos arrastra el pecado? A la muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos muertos espiritualmente. Cuando hacemos todas estas cosas, cuando lastimamos a otros, cuando nos lastimamos nosotros mismos, nos alejamos de Dios, al final estamos muertos en el espíritu, ¿no? Estamos entregados al enemigo prácticamente, ¿no? Y aparentemente no hay una salvación, pero acá el versículo también dice, ¿no? Que la dádiva de Dios es vida eterna en Jesús, en nuestro Señor Jesús, ¿no? O sea, así como el pecado crea una brecha entre el ser humano y Dios, Jesús vino a este mundo para ser el intermediario entre nosotros y Dios. ¿Por qué? Porque si la paga del pecado es la muerte y tú y yo pecamos, y es nuestra paga, es lo que debemos pagar, vemos que seguimos vivos, ¿no? Y ahora, ¿cómo entendemos un poco esto? Bueno, Jesús vino a este mundo a pagar el precio que nosotros debíamos pagar, porque el precio de nuestros pecados era la muerte, ¿no? Infringimos la ley, lo vimos al inicio, ¿no? Todos levantamos la mano cuando hablamos de quienes habíamos pecado, ¿no? O sea, merecíamos la muerte. Sin embargo, cuando Jesús vino acá, Él pagó la muerte que nosotros debíamos pagar en la cruz. Entonces, cuando Él paga esa consecuencia para nosotros, ahí podemos ver que necesitábamos de Jesús, porque Él, siendo inocente, pagó sin culpa lo que debimos pagar y creó como un puentecito entre nosotros y Dios. O sea, nosotros no podemos hacer lo que hizo Jesús en la cruz. Él ya lo hizo, ya lo pagó. Lo que podemos hacer es decirle a Jesús, Jesús, quiero aceptarte como mi Salvador, ¿no? Como aquel que pagó el precio que yo debía pagar y quiero que seas tú al que a través de ti yo pueda acercarme a Dios, ¿no? Porque Dios está acá, nosotros acá, Jesús fue ese puentecito y a través de él podemos acercarnos hoy a Dios, ¿no? Vemos todo lo que trajo el pecado, lo que también pasa cuando pecamos, ¿no? No tenemos paz, dice la Biblia, no hay paz para los malos, dice la Biblia. Vemos que nos separa de Dios, vemos que trae muerte eterna también, más adelante vamos a hablar de eso, no se preocupen, ¿no? Pero hay una esperanza en Cristo Jesús. Hay una esperanza en Él, ¿no? Para poder tal vez empezar de nuevo, ¿ok? Empezar de nuevo con Jesús. Apartarnos de todo eso y permitirle a Jesús que Él sea nuestro intermediario para poder acercarnos más a Dios y dejar atrás todo lo que hemos hecho, ¿no? ¿Cómo podemos evitar este sufrimiento que trae el pecado? Bueno, resistir las tentaciones. Si tú eres una persona a la que no le gusta el alcohol, no va a venir un amigo no utilizado por Satanás a ofrecerte una cerveza porque no te va a tentar, no te va a gustar, lo vas a rechazar, ¿verdad? Pero si tal vez eres una persona que está batallando con, por ejemplo, ¿no? Las malas amistades, las fiestas, ¿no? Fiestas donde, bueno, hay tal vez drogas, libertinaje, y demás cosas. Bueno, puede que el día de mañana, justamente después de haber estudiado esta lección, o ahorita en la noche, ¿no? Te llamen para avisarte de que el día sábado en la noche hay una reunión, ¿no? Una fiesta y bueno, ¿no? Va a haber todo lo que a ti te tienta. Eso viene de Satanás. Vimos quién es el que empezó el pecado en el mundo. Entonces, ¿cuál va a ser tu respuesta ante esa llamada? Primero, recuerda que no estás solo. Recuerda que esto no es una batalla que tú tienes que vencer solo. Dios está viendo lo que estás haciendo y el esfuerzo que quieres hacer por poder vivir una vida diferente, ¿no? Entonces, tu respuesta va a ser primero arrodillarte y decirle a Dios, dame fuerza para poder resistir la tentación, y después te vas a parar y vas a responderle a ese amigo, esa amiga, ¿sabes qué? No voy a ir, tengo otros planes, no voy a ir, no quiero, y se acabó. Y dejarlo ahí y huir. O sea, eso es resistir a Satanás. Nos va a costar, sí,
porque Satanás siempre va a aparecer con algo que realmente nos tiente, pues, ¿no? No hay manera de que él venga con algo que no nos interesa, ¿no? Pero Dios no, te va a dar la fuerza para que puedas resistir, ¿ok? ¿Qué más puedes hacer para evitar el sufrimiento que trae el pecado? No consentir el pecado como tal, ¿no? O sea, no consentir, no acariciarlo tal vez, no porque, bueno, ya, bueno, voy a ir un ratito nomás a la fiesta, a saludar a la gente y me voy. ¿Qué estás haciendo ahí? Estás acariciando el pecado, ¿no? Como que, voy nomás para ver quién está. Pero tú sabes en qué va a terminar eso, ¿no? Entonces, no cedas, pide ayuda a Dios, Dios está contigo, los ángeles del Señor van a estar contigo para sostenerte en ese momento en que tú necesites su ayuda. Y también otra sugerencia es permanecer en Dios, ¿no? En ese momento donde venga la tentación, y acá pusimos el ejemplo de una fiesta, pueden ser muchas cosas, tal vez tienes una tentación con la ludopatía, ¿no? Con el tema de los juegos, ¿no? El casino o los videojuegos como tal, tal vez tienes una tentación en la parte sexual con la masturbación, la pornografía, tal vez tienes una tentación como mujer con la parte de, no sé, pues la vanagloria, el hecho de querer vestirte despampanante para atraer las miradas de todo mundo, ¿no? Tal vez tienes una tentación en tu parte laboral, como que el día de descanso, estás trabajando hasta en el día de descanso que Dios puso, ¿no? Que es para reposar en Él, y estás trabajando en ese día, ¿no? Y también es una tentación eso para ti. O sea, van a haber muchas cosas que tal vez a otros no les tienden, pero para ti sí son algo que te llama, ¿no? Que te jala. Y son en esos momentos donde es tan importante aprender a permanecer en Dios. Hay batallas que no se ganan con la fuerza, no hay batallas que se ganan orando. Hay batallas que se ganan de rodillas, ¿no? Las batallas con Dios es tan distinto, ¿no? Porque mientras en el mundo las batallas se ganan luchando, permaneciendo de pie, con Dios las batallas se ganan poniéndote de rodillas ante Él, rindiendo cómo te estás sintiendo, todo lo que tu corazón hay, y permanecer en Él, ¿no? De pedirle a Dios de corazón, Dios, ayúdame, yo no sé cómo salir de esto, yo no sé cómo permanecer fuerte y aferrado a ti en esta situación, pero tú sí puedes ayudarme, ¿no? Y permanecer en Él, ¿no? Y confiar en que ya no estás solo. Si antes tenías todas estas luchas y las batallabas solo y cada vez caías, ahora Jesús está contigo. O sea, ahora ya no vas a luchar solo. Ahora vas a tener a alguien más poderoso que tú, el creador del cielo, la tierra, el creador del universo a tu lado. Y si en el pasado Dios abrió el mar rojo en dos, si en el pasado Dios libró al pueblo de Israel de Faraón y de todo su ejército, esas son historias de la Biblia, ¿no? Si en el pasado Dios hizo que un muchacho flaquito menudito pudiera vencer con una piedrita y una onda a un gigante y matarlo, si en el pasado Dios hizo que el ejército de Israel ganara batallas sin tan solo mover un dedo ni usar una espada, ¿cómo es que Él no podría ayudarte a vencer la lucha que tienes? La Biblia dice que Dios es omnipotente, entonces ahí te toca dejar de confiar en tus propias fuerzas y empezar a confiar en las fuerzas de Dios. Eso no quiere decir que no vayas a hacer nada, pero eso quiere decir que ahora lo que vas a hacer, lo vas a hacer de su mano. Ya no vas a estar solo. La Biblia dice, no, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y con su poder vas a poder vencer diariamente. ¿Ok? Entonces, nos toca ahora hacer un compromiso de fe. Eso es. Bien, Luis. Esfuerzo humano más poder divino es igual a éxito. Es así. Es tal cual. Si estamos de la mano de Dios, si nos aferramos a Él, si ponemos en Él nuestra esperanza y no dejamos de hacer nuestra parte con diligencia, Dios va a obrar. Dios va a hacer, ¿no? Y vamos a ir de victoria en victoria. Eso dice la palabra. Ahora, compromiso de fe. ¿Con qué nos vamos a comprometer ahora? A ver, chicos, si estamos despiertos, vamos a leer juntos esto. Dice, después de haber leído y entendido mi decisión personal, ¿cuál es? Vamos a abrir los micrófonos y decirlos todos juntos. Procuraré con la ayuda de Dios limpiar mi vida y alejarme de todo pecado. ¿Les quiero escuchar? Todos. 1, Procuraré con la ayuda de Dios limpiar mi vida y alejarme de todo pecado. Muy bien. Escuché a mi mamá nomás.
Laura. Ay, Yo también. Yo también, solo que ¿están Laura fue ahí, muy... chicos? ¿Están ahí? Sí, ¿verdad? Bien, entonces, que ese sea nuestro compromiso en adelante, o sea, procurar con la ayuda de Dios, ya no solo, ¿ok? Ya no solos, limpiar mi vida, limpiarme de todo lo que me está apartando de Dios, que nosotros sabemos qué es lo que nos está apartando de Dios. En el fondo, nosotros siempre sabemos, es esto, es esta amistad, es este junto, es este grupito, es este trabajo, es este cursito de la universidad, es este momento de mi día donde por ahí nadie me ve, ¿no? Este es esto de acá, no ese talón de Aquiles, o sea, algo, un momento, persona, algo que te esté separando de Dios, comienza a limpiar tu vida de la mano de Dios, comienza a pedirle a Él que te saque, que aparte todo lo que estorba tu camino hacia Él. ¿Okay? Que esa sea tu oración. Y todo lo que Dios saque de tu camino no va a ser para tu mal. Por el contrario, va a ser para tu beneficio. ¿Sí? Va a ser para que tú te acerques más a Él, para que en tu vida puedas experimentar su presencia y para que al final de la noche tú puedas irte a dormir tranquilo. Porque hoy en día hay tanta gente que sufre de insomnio, que sufre de ansiedad, que sufre de depresión, ¿no? Que sufre de esto de es que no pueden estar tranquilos. Porque la Biblia es clara, ¿no? No hay paz para los malos. Si en algo estamos por ahí haciendo algo que nos separa de Dios, no vamos a tener paz. No vamos a poder dormir. Tal vez por las noches, ¿no? Hay personas más sensibles a la voz de Dios que otras, ¿no? Y las personas así sensibles van a saber, ¿no? De que en esos momentos donde no puedan dormir, tal vez algo está pasando. Entonces, empieza a hacer esa limpia en tu vida, esa limpieza, ¿no? De todo lo que te aleja de Dios y vas a ver cómo tu sueño va a ir mejorando. Vas a ver cómo tu vida se va a empezar a acomodar de una manera muy, muy linda. Vas a ver la mano de Dios en todo. A veces pensamos que con nuestras propias fuerzas vamos a poder hacer más que lo que Dios puede hacer. Y eso es mentirnos, eso es engañarnos a nosotros mismos. No hay manera de que con nuestras fuerzas podamos hacer algo más grandioso que lo que Dios puede hacer con su poder. ¿Cuántos creemos eso? Amén. Lo creemos, ¿cierto? Muy bien, chicos. Entonces, con eso en mente, hagamos este compromiso. Y recordemos que Dios está al control, Dios nos va a ayudar a vencer día a día aquellas batallas que tal vez no hablamos con nadie, pero Él sí conoce. Esperamos que esta lección haya sido de bendición para ustedes y no se pierdan la siguiente, porque vamos a tener un tema muy interesante también. Si alguno quiere dar alguna conclusión de lo aprendido, tal vez los chicos que están recién comenzando, ¿no? Pueden darla, el micrófono se abre para que puedan dar sus conclusiones, chicos. Bueno, yo voy a dar un comentario. Es muy importante conocer de dónde se originó todo que se originó, imagínense, en el mismo cielo, en la presencia del Señor, pero sabemos de que Dios no fue el creador del pecado, sino fue a partir de lo creado, ¿no? Y es muy interesante escuchar que lo creado se reveló. Imagínense que Dios es nuestro Padre, que nos ama, que Dios lo hizo o sea, todo lo que creó fue para nosotros, pero imagínense, quiso ser igual que Él. Entonces, es muy importante saber también lo que nos aleja de Dios, ¿no? Justo a Natalia habló que algunas personas son más sensibles a ciertas cosas, y hay un versículo que habla acerca sobre el, de ese tema, que es la concupiscencia, que es en Santiago 1, 14, 15, dice, sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia y es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a la luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Entonces ahí vemos las consecuencias del pecado, que el pecado es muerte, y que cada uno es atraído o tiene más tentación a ciertas cosas, ¿no? Yo no voy a ser tentado por lo mismo que puede ser Laura o Natalia, tenemos diferentes cosas, ¿no? Entonces, es muy importante que le pidamos a Dios que nos limpie, que nos ayude a ser fuertes también en la tentación, ¿no? Dios no nos puede tentar ni es tentado, entonces
Es ahí que cuando estemos prontos a tener esta influencia negativa, ponernos a pensar, ¿no? ¿Realmente esto me aleja de Dios o no? Y si yo sigo haciendo estas cosas, al final se puede terminar siendo un hábito. Es así, las acciones repetidas se terminan siendo un hábito. Entonces hay que tener cuidado con eso y pedirle a Dios que nos ayude a ser fuertes y armarnos de esa armadura que el Señor nos ha dejado, que es la palabra de Dios, son las promesas, son tantas cosas que el Señor nos ha equipado para poder resistirlo. Y hay que ser conscientes, ¿no? Que cuando nosotros somos débiles, Dios es fuerte y nos puede ayudar a que nos limpie nuestro corazón, que debe ser limpiado diariamente porque incluso con el pensamiento pecamos. Así que es muy importante, chicos, sostenernos de todo ello porque lo más bonito que nosotros tenemos es nuestro corazón y le entregamos a Dios un corazón limpio para Él que tenga que nazcan buenas cosas, ¿no? De nuestro corazón. Así que, sostenido de Él, somos más que vencedores, chicos. Amén. ¿Algún comentario adicional, chicos? ¿Alguien que quiera comentar lo que ha aprendido hoy? Sí, también algo importante de poder analizar dentro de la clase es, por ejemplo, ¿no? Cuando se habla de Eva y del fruto, en la Biblia es bastante repetitivo el término de vio y ella vio el fruto y, o sea, menciona los sentidos, ¿no? Entonces, es también importante para llevarlo a la práctica en nuestra vida diaria que nosotros debemos cuidar ellos, ¿no? Cuidar nuestro sentido, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que consumimos, porque, porque todo eso, por ser el pecado, las malas influencias entran por ahí, pues, ¿no? Entonces, pues cuando ahora actualmente que consumimos redes, que somos influenciados a veces por las opiniones de las demás personas, de las tendencias, etcétera, debemos tener mucho cuidado en ello, ¿no? Cuidar qué es lo que vemos, repito, qué es lo que consumimos, escuchamos, etcétera. Cierto, muy cierto, ¿no? Lo que vemos es lo que vemos, lo que escuchamos, lo que consumimos, es lo que finalmente va a hacer lo que pensemos. Y lo que pensemos va a ser lo que finalmente actuemos. Así que muy bien la acotación, es importante cuidar esa parte. ¿Alguien más, chicos, que quiera dar algún comentario, alguna conclusión? Hola, Silvana tiene la chicas. manita alzada. Bien, Angisita, vamos. Hola, chicas. No, primero que nada, muchas agradecer por sus palabras. De verdad que Dios les pone unas palabras muy sabias a ustedes para que nos puedan influir a todas, bueno, a todas las personas aquí. Y bueno, más que nada, muy importante, ¿no? Cuando hablan del pecado, ay, perdón, acá tengo a mi hermanito. Muy importante lo que hablan del pecado y es una lección, ¿no? Ya que el pecado se nos presenta de muchas maneras, como a Eva se le presentó en un fruto X, pero ahora que hay muchas cosas, como también dicen las hermanitas aquí en la charla, se puede presentar de muchas maneras, tanto como la de las cosas que nos gustan, de las personas que nos rodean, de muchísimas formas y debemos orar mucho, hasta el día de hoy yo también oro mucho por tener sabiduría para poder tomar mis decisiones, ¿no? Porque todas las personas somos conscientes ahora del bien y el mal, y muchas personas hasta hacen el mal pensando que nadie los ve. Algo parecido a lo que pasó con Adán y Eva cuando comieron el fruto prohibido, se escondieron y Dios los vino a buscar, ¿no? Y ellos cuando comieron el fruto prohibido pensaban que nadie los estaba viendo, por eso luego se escondieron a través de su pecado porque tenían ese sentimiento de culpa, ¿no? Y de igual manera pasa ahora. No, pero ahora de igual manera todos somos conscientes que a pesar Dios con su mirada traspasa todas las paredes y nos está viendo. No hay que ser muy conscientes antes de dañar a otras personas porque todo tiene consecuencias. Y nada, chicas, muchas gracias. Cierto, cierto, muy cierto, Angie. Me gustó mucho lo Me que, gustó lo que mucho. dijiste. Sí, de que la mirada de Dios traspasa las paredes. ¿No es cierto? Sí, sí, nadie se puede esconder, nadie. Nadie se puede esconder. Todos ya sabemos ya qué ojitos nos están mirando. Gracias, Angisita. Sí, ¿Alguien más que desea dar un comentario en la conclusión? Bella Si quería no, vamos comentar. tomando la... ¿Ah, quién? ¿Quién? Bella.
Bella, vamos. Hola chicos, no, que estaba diciendo que Silvana tiene la manita alzada desde hace rato. Oh, mi mamá. A ver, mami, ¿deseas dar algún comentario? Y Daniel también. Oh, Daniel también, Daniel también. O creo, mi mamá tiene un problema con el teléfono ahorita, pero a ver, Daniel, si puede ir dando su comentario. Sí, quería un poco, quizá, darle un poco más de cuidado a la palabra resistir, ¿no? Ante el pecado. Creo que muchas veces, en situaciones, ¿no? Quizá una fiesta, como ponías el ejemplo, nos ponemos en la cabeza, sabemos que está mal, quizá, pero entramos y vamos diciendo, vamos, voy a resistir, ¿no? Yo voy a ir a la fiesta, pero no voy a tomar, o no voy a bailar, o no voy a hacer estas otras cosas, ¿no? Y a veces, si no entendemos bien, ¿no? Esa palabra de resistir, que tiene que ser, yo creo que construido, ¿no? Tenemos que estar preparados, entrenados para poder afrontar, ¿no? Esas situaciones, ¿no? Más si es que vamos desarmados, simplemente con el hecho de decir voy a resistir, pues eso es un poco aferrarnos a nuestras propias fuerzas, ¿no? Y es engañarnos, ¿no? Porque quiero ir a tal lugar, algo me dice que no, pero yo creo que puedo resistir, ¿no? Y cuando estés en el lugar, pues el pecado puede ser tan dulce, ¿no? Tan atrayente, ¿no? Así como ese fruto, ¿no? Que vamos a caer, ¿no? Por eso quizá quisiera agregar, ¿no? Como el ejemplo de la historia de José, ¿no? Que él no resistió, ¿no? Él huyó, ¿no? de las manos de la esposa de Potifar, ¿no? Ante el pecado, ¿no? Huyó antes de confiar en sus propias fuerzas, ¿no? Entonces, si nosotros reconocemos, ¿no? Que somos aún débiles ante tal situación o tal objeto o tal cosa, pues la mejor opción es huir, ¿no? Alejarnos, ni siquiera pensarlo, ¿no? Ni siquiera tomar la opción de que puedo resistir, puede ser, puede que no, o solo tal hora, o solo tal tiempo. Lo mejor quizá es alejarnos y orar a Dios, ¿no? Comentarnos a Él de que nos quite esa, ¿no? Aún ese deseo, ¿no? Y entregar nuestras fuerzas a Él, ¿no? Es la única forma en la que podemos recién empezar a resistir, ¿no? Y armarnos, ¿no? De su armadura para poder afrontar lo que se ve. Bien, Daniel, muy interesante lo que comentas, de verdad, porque sí es cierto, ¿no? No hay que jugar tampoco con fuego. Si sabemos que algo nos puede quemar, guarda, mejor evitar. Y bueno, chicos, yo creo que ahí vamos a quedar por esta clase. Me encantaría verlos, ver sus caritas, así que vamos a tomar la foto final de la clase de hoy, así que vamos a prender las cámaras, vamos a ponernos churros, unos guapos, acomodarnos de cabellito, tomarnos la foto final, Amén. contentos, felices de haber tenido un momento con Dios. Vamos a prender las camaritas, prendemos, reaccionamos. A ver los recién bautizados ahí. Salimos. Muy bien, muy bien. Ya, chicos, vamos a tomar la foto final. Ya recuerden que esto es para nuestra asistencia. Ok, sonreímos. 1, 2 y 3. Muy bien, chicos. Muchas Excelente. gracias por estar aquí. Excelente. Ha sido una linda clase. Espero que pues, ay, salió bonito de Angie. Espero que Dios pueda obrar en nuestras vidas en adelante, que podamos ser fuertes ante la tentación y podamos acercarnos mucho más a Él. Gracias a usted, hermanita Raquel, por estar aquí presente. Les mandamos un saludo a cada uno. Muchas bendiciones. Bendiciones. Y estamos coordinando para nuestro encuentro presencial, como habíamos quedado, ¿ok? Hasta luego. Bye, bye, bye. Adiós, chicos, cuídense, Chao, lindo, besos, nos vemos la chao. próxima semana. Bye, gracias. Siempre presentes. No te preocupes, mami. Mami. Besos. Tus hijos tienen que comprarte otro celular, mami, ¿ah? Está mal. Sí, pues empezando por la mayor, pues. Exacto, exacto. Chao, Ay, chao, chicos. chicos. No se olviden compartir en redes sociales. Chicos, lo que hemos etiquétenos en aprendido sus hoy. historias. Etiqueten a Natalia. Ahí es la que promueve más las clases. Chao, Compartamos en redes sociales lo que aprendemos, ¿ok? Compartamos con nuestra familia, compartamos con nuestros amigos, compartamos en todos lados donde podamos lo que hemos aprendido hoy. ¿Ok? Hola. Ay,
A la hora que funciona, mira. Estoy igual que Saraí. Voy a pedir oración para que me entreguen un celular, pues, porque ya, de hecho ya lo tengo comprado, pero lo tuve que volver al técnico porque también comprado y todo y nuevo estaba fallando. Así que ni modo. Quisiera pues que en esta semana me devuelvan, ¿no? Uno realmente que sirva, pues, ¿no? Porque para eso se pagó por uno nuevo. Me quieren dar uno ya que tiene piezas cambiadas y no es justo, pues, ¿no? Porque puede pasar lo mismo, funcionar mal. Así que bueno, voy a orar por mi nuevo celular. Muy Chao bien, vamos chicos, a orar. muchas Por eso vamos a bendiciones, orar. lindo tema. Chao, mami, gracias. Chao a todos, chicos. Cuídense mucho. Compartamos lo que Gracias. hemos aprendido hoy. Bye. Bye, Edith. Bye, amiga. Cuídense mucho. Yuli, qué bueno que estés aquí. Quedé en llamarte. Te hablo por WhatsApp. Chao, chao, Abu. Un abrazo, un abrazo. Bye, bye. Compartamos, chicos, ya saben, compartamos lo aprendido en redes, compartamos con nuestra familia, compartamos con todos para que más personitas puedan conocer más de Jesús. Bye.